el cierre de la frontera dictado por el presidente Luis Abinader el pasado viernes también implica el cierre temporal de los mercados binacionales. Esta es una medida económica muy fuerte que busca disuadir la construcción de un desvío del río Masacre, también conocido como el río Dajabón. Sin embargo, hay que resaltar que este tipo de medidas solamente es sostenible en el corto plazo y forma parte de la estrategia del gobierno que terminará o formará parte también de esta la alocución del presidente Luis Abinader ante las Naciones Unidas. En un ambiente relativamente difícil porque va a estar como invitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y él prácticamente va a captar la mayoría de la atención en esta nueva guerra comercial entre las potencias que está produciendo esta fragmentación económica. Sin embargo, nunca es tarde poner sobre el tapete nuevamente el difícil tema de las relaciones dominico-haitianas con un país que no cumple con los acuerdos y es difícil sostener en el tiempo cualquier relación con un gobierno que no tiene ni siquiera dominio de su propio territorio. Es difícil de alguna manera llevar a cabo cualquier tipo de conversación o de llevar a cabo cualquier tipo de acuerdo en la mesa diplomática, pero hay que seguirlo intentando y no se puede cansar el gobierno dominicano. Esto es difícil, hay dificultad para compensar a los comerciantes y empresarios dominicanos con el tema del cierre temporal de los mercados binacionales y se está buscando una salida, pero el tiempo apremia y el gobierno dominicano lo sabe. Sin embargo, hay que seguir presionando por una solución definitiva que lleve estabilidad a Haití y que de alguna manera también permita anclar las relaciones dominico-haitianas. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network.
Y continuamos en CAE la noche. La Dirección General de Impuestos Internos informó que durante el pasado mes de agosto esa institución recaudó poco más de 57.000 millones de pesos. Esto implica un cumplimiento de un 101% respecto del presupuesto reformulado. Y de verdad que estas cifras sorprenden el nivel de recaudación que ha tenido la Dirección General de Impuestos Internos, explicada, aunque de manera parcial, por esta amnistía que se otorgó por parte del gobierno dominicano y que tiene vencimiento el 31 de diciembre de este año. Pero además de eso, parece mostrar que durante el pasado mes de agosto la actividad económica mostró una mejoría respecto del mes anterior, el mes de julio. Y aunque todavía el Banco Central no ha publicado el IMAE del mes de agosto, pues estas cifras de alguna manera pues anticipan que al menos el resultado del IMAE de agosto va a ser superior al conocido hasta el mes de julio. Eso es una muy buena noticia. Pero vamos a ver, señor director, las láminas que nos facilitó la Dirección General de Impuestos Internos, pero primero vamos a ver digamos, lo que ha sido la ejecución presupuestaria hasta el mes de agosto. Esta incluye hasta el 8 de septiembre. Y esto es importante que veamos. Vamos a ver que en el caso de los ingresos, ya hay devengados 741.016.2 millones de pesos. Y en el caso de los gastos, hay gastos por 801.779.5 millones de pesos. Y eso da un resultado financiero o un déficit de 60.763 o 60.763.3 millones de pesos. Esto es importante porque ya de alguna manera comienzan a verse una ejecución presupuestaria más rápida, fundamentalmente por el lado de los gastos, y vamos a ver si eso sigue creciendo de forma importante. Hay que decir que este es el presupuesto inicial, porque todavía estaba vigente en el mes de septiembre. Vamos a ver ahora en la próxima, la próxima presentación ya va a estar el presupuesto reformulado. Aquí está el recaudo, de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos, a la que nos hacíamos referencia al comienzo de este segmento, por 57.311.9 millones de pesos durante el pasado mes de agosto. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para ver que esto significa un incremento de 7.429.9 millones de pesos, más que en el mismo mes del año pasado, el año 2022. Y, lógicamente, esto pudiera estar explicado por esta ley de amnistía que termina el 31 de diciembre de este año, y nosotros también creemos que esto ha implicado que durante el mes de agosto pasado la actividad económica pues se aceleró, mejoró respecto del mes de julio pasado. Vamos a seguir, señor director, con estas interesantes láminas. Miren aquí, y esto es importante tenerlo, durante el mes de enero-agosto, la recaudación por el lado de la Dirección General de Impuestos Internos, esto no incluye a la Dirección General de Aduanas ni a la Tesorería Nacional, ha acumulado 522.677.9 millones de pesos durante el periodo enero-agosto, es decir, durante los primeros 8 meses del año. Vamos a ver la próxima lámina para ver el nivel de cumplimiento, y que esto es importante, y es que el cumplimiento que tiene la Dirección General de Impuestos Internos es de 101.9% del presupuesto reformulado. Eso quiere decir que, ¿qué es el cumplimiento? Que están ligeramente por encima, un 1.9% por encima de lo que tenía presupuestado recaudar hasta el mes de agosto. Ahí está estas láminas de la Dirección General de Impuestos Internos. El tema
entonces pasa no solo por un tema de ingresos que parece que ha estado fluyendo a pesar de que el crecimiento económico ha sido menor del crecimiento potencial de la economía, ha estado muy por debajo. Pero vamos a ver qué está pasando con los gastos y sobre todo con los subsidios, porque el gobierno ha tenido que seguir apoyando los subsidios. Y esta es una noticia de hoy que yo quería compartir con ustedes, que dice que el subsidio al sector eléctrico abarca el 57% de las ayudas estatales. Dice que a pesar de todo el tema de los apagones, hasta el 11 de agosto el gobierno había erogado un total de 84.266.1 millones de pesos a través de los 6 programas para mitigar los programas de ayuda social para combatir la inflación, de los cuales 48.801.7 millones de pesos fueron destinados al subsidio eléctrico. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para acompañar mejor este comentario. Aquí tenemos las transferencias, vamos a ver los subsidios a la mitigación de la inflación, y es que este es anterior al 11 de agosto. Fíjense cómo de los 84.300 millones, el monto desembolsado para el subsidio al sector eléctrico de 48.801.7 millones de pesos representaba casi el 58% del total de subsidios. De verdad que esto hay que verlo para creerlo, porque ese subsidio al sector eléctrico es un hoyo que están haciendo, a pesar de que el precio de los combustibles para la generación de energía eléctrica este año, pues están en menores precios que lo que estaban durante el año pasado, en medio del vendaval inflacionario. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Que están demandando una cantidad de subsidio para el sector eléctrico parecido a lo que tenían durante el año pasado, y al mismo tiempo están aumentando los apagones y los índices, digamos, de efectividad de las distribuidoras de energía eléctrica, pues cada día van en una situación descendente o van empeorando. Vamos a ver, señor director, que en la próxima lámina tenemos una publicación de la Superintendencia de Electricidad con los indicadores de calidad del servicio eléctrico. Aquí estamos viendo el SAIFI, que es el promedio mensual de interrupciones por cliente, y tenemos a la empresa Edenorte, que tiene un 32.82% promedio mensual de interrupciones por clientes, seguido por Edeeste con un 27.28% y Edesur con 16.94%. El SAIDI, que es el promedio de horas mensual de interrupciones por cliente, vemos que la empresa Edeeste es la que tiene un promedio de horas mensual mayor, con 22.71 horas de interrupciones por clientes al mes. Después le sigue Edesur con 11.97 y Edenorte con 11.63 horas. El CAIDI, que es la duración promedio de interrupciones por hora o en hora, aquí tenemos que en el caso de Edeeste es la mayor con 0.83 horas por interrupción, seguido por Edesur con 0.71 y Edenorte con 0.35. Entonces estamos viendo que vamos a ver los promedios debajo de disponibilidad del servicio eléctrico, y tenemos aquí que la disponibilidad en Edenorte 98.40, en Edesur 98.36 y en Edeeste un 97.34. Pero repito, y vamos al piso, señor director, de verdad que uno tiene que llamar la atención, porque no puede ser que el precio de los combustibles para la generación eléctrica sea menor que durante el año pasado,
y que estemos viendo estos niveles de transferencias al sector eléctrico y que al mismo tiempo estemos viendo interrupciones o que se deteriore el servicio a través de las 3 distribuidoras EDENorte, EDESUR y EDEESTE. Entonces, algo está pasando, hay muchas quejas, sobre todo en EDEESTE, de no solo las horas que se van, sino que se dañan transformadores y se dañan una serie de cosas y dura mucho tiempo en repararlo y por eso los apagones se extienden. Y de verdad que esto llama la atención. Por otro lado, cuando uno ve al ministro de Energía y Minas diciendo que se está rompiendo el récord de generación en demanda eléctrica y que la generación está por encima, uno de verdad que no se explica esta alegría o este llamado a que la gente reduzca la demanda eléctrica en medio de este calor sofocante, si al mismo tiempo, aguas abajo, en la industria eléctrica hay problemas en la distribución. Eso es como si usted tuviera un tubo, un caño de agua, y ese caño de agua pues tuviera muchos hoyos. Cuando usted aumenta la cantidad de agua, los milímetros cúbicos de agua, la presión, ¿qué va a pasar con el caño? Que el caño, los hoyos van a aumentar de diámetro por la presión del agua. Un poco eso es lo que está pasando en el sector eléctrico. La generación, muy bien, la transmisión muy bien, pero cuando llega a la distribuidora hay serios problemas porque aumenta la demanda por el calor y por las temperaturas, todo eso, pues la gente prende los focos pues más temprano, pero todo parece indicar que las distribuidoras no se prepararon para esta estacionalidad, no buscaron los suficientes contadores, hay problemas con los medidores, como se dice técnicamente, parece que hay problemas con la compra de transformadores y hay serios problemas y estamos viendo protestas en el caso de EDEESTE fundamentalmente y EDENorte, fuertes protestas porque el servicio eléctrico se ha estado deteriorando en los últimos meses, en las últimas semanas. Entonces yo creo que ya es tiempo de que las autoridades un poco como que digan qué es lo que está pasando. Entonces estamos teniendo más subsidios y más apagones. Eso como que no me cuadra. Eso no es eficiente, eso no es eficaz. Entonces no se puede estar hablando que estamos desarrollándonos porque tenemos una matriz diversificada, cosa que es técnicamente deseable, pero si no está sirviendo para que aguas abajo haya una mayor cantidad de distribución de energía eléctrica y aunque haya disponibilidad, no hay energía eléctrica constante por los apagones, por los temas técnicos en la distribución. Entonces, ¿de qué nos sirve tantos recursos echados a la basura en subsidio? Es hora de mirar cómo se va a enfrentar ese tema. Y el tema eléctrico no es un tema de generación, ni de diversificación, ni de movernos a un tema de la transición ecológica y en esa transición ver energías, generación por energía alternativa, que está muy bien, nadie lo critica. El tema es que tienen que mirar al sector eléctrico de forma más integral. De forma más integral. Digo esto porque cuando uno ve en el presupuesto que de 80 y tantos mil millones de pesos, el 58% se va en el subsidio eléctrico, y esto es un subsidio que de verdad llora ante la presencia de Dios. Es un subsidio muy fuerte que estamos dando, y aunque es un subsidio escalonado, porque no es un subsidio que se diga que es abierto, porque en función a el consumo usted va a pagar un kilovatio hora mayor, pero hasta el kilovatio hora de más, digamos, de mayor valoración, todavía está subsidiado, es decir, por debajo del costo de producción de energía. Hay que manejar mejor el tema y hay que mirar el sector eléctrico de manera más integral. Ya de verdad que es hora de hacerlo, de buscar soluciones, de plantearse soluciones integrales y, repito, decirle a los amigos del sector eléctrico, el sector eléctrico dominicano es
más que generación. Así es que vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y continuamos en CAE la Noche. El precio del barril de petróleo ya se encuentra en torno de los $92 el barril y ya se habla de que probablemente el precio del crudo de Texas pueda llegar a los $100 el barril. Esto es una noticia un tanto cuesta arriba para países importadores netos del petróleo y sus derivados, como es el caso de la República Dominicana, que en la semana pasada, de acuerdo a la información del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, pues hubo que destinar más de 800 millones de pesos para el subsidio a los derivados del petróleo, es decir, para que no aumentaran los precios de las gasolinas y el gasoil y el gas licuado de petróleo. Esto, lógicamente, está costando recursos importantes vía subsidio, y en la medida en que el precio siga aumentando, pues el gobierno va a tener que destinar una mayor cantidad de recursos para seguir subsidiando los precios de los combustibles y evitar que el aumento de los precios internacionales venga a los precios internos y haga un efecto reversión en la inflación. Hasta ahora esa estrategia de coordinación macroeconómica ha estado dando resultados y por eso las autoridades
siguen aquí utilizando el tema del subsidio para que no se vean afectados los costos de producción en, digamos, en todo el esquema productivo nacional. Pero vamos a ver, señor director, la lámina para ver cómo ha estado. Miren aquí, el precio del barril de petróleo esta mañana pues aumentó a 92, estuvo por encima de los $92 el barril. Esta lámina cortesía de Janet Quiroz, colega y amiga mexicana de Consulta Obligada en materia de economía internacional. Eso ya está generando serios problemas, no solo en la economía dominicana, sino también en la economía internacional, fundamentalmente en Europa. Y a propósito de eso, vamos a ver, porque actualmente Alemania, que es el motor de la zona euro en términos productivos, ha estado teniendo resultados en términos industriales y en términos de consumo interno no muy halagüeños, y ya se habla de que probablemente termine este año en una recesión o cerca de ella en el caso de Alemania. Sin embargo, un análisis de mediano plazo, cuando uno mira lo que es el crecimiento del producto per cápita en Alemania, vamos a darnos cuenta que cuando uno lo compara con otros países de la Unión Europea, ha estado creciendo. Y es increíble que esto pase en una economía que está siendo fuertemente afectada por el tema de los combustibles, porque como tuvo que romper con su antiguo socio comercial Rusia, que le vendía gas natural vía gasoducto a unos precios muy por debajo de lo que se vendía en el mercado internacional, pues ahora en términos industriales ha tenido que asumir este fuerte choque vía aumento de precios de los combustibles en el caso de Alemania. Pero vamos a ver la próxima lámina, señor director, para ver cómo, miren aquí, esto quería traer esta lámina, fíjense cómo desde el año 2007 hasta la fecha, el PIB per cápita, digamos, el PIB, que es esa línea negra, el Gross Domestic Product, y el PIB per cápita en Alemania ha estado aumentando. Fíjense que esa caída fue en el año 2020, pero ya en el año 2022 el PIB per cápita ha estado aumentando en el caso de Alemania. En el caso de Francia también ha estado aumentando, pero a menores niveles. Y en el caso de Italia, que tuvo una muy fuerte caída, también en el caso de Italia ha estado cayendo. Otro caso donde el PIB per cápita se ha estado recuperando, así como el Producto Interno Bruto en términos generales, es en España. Pero fíjense la tendencia de Alemania, porque uno dice, wow, fíjense cómo Alemania se ha recuperado luego de la pandemia y de los choques o del choque externo producido por el aumento de los precios de los combustibles, y la tendencia es que su Producto Interno Bruto, tanto per cápita como en términos promedio, siga aumentando, al igual que en el caso de Francia, aunque a un menor nivel. Pero cuando uno mira Italia, de verdad que está muy por debajo de los niveles en que se encontraba en el año 2007. Sin embargo, en el caso de España, que es el último gráfico a mano derecha, pues ha estado recuperándose y ya está ligeramente por encima de los niveles en que se encontraba durante el año 2007. Este es un gráfico interesante que de alguna manera dice que el impacto sobre la zona euro no está siendo igual para todos los países. Esta comparación de largo plazo, desde el 2007 hasta el 2022, pues de alguna manera está mostrando la tendencia creciente de Alemania y la tendencia a la baja de Italia. Y también en el caso de Francia y de España, que han podido, en el caso de España, recuperarse de los niveles que tenían en el año 2007, y en el caso de Francia, que está muy por encima. Francia, el país donde menor impacto ha tenido el tema de los combustibles, porque utilizan, digamos, energía nuclear, aunque había ahí una protesta de querer sustituirla, pero de alguna manera Francia también se ha desmarcado de este tema de cerrar las centrales de generación nuclear. Pero vamos a ver ahora qué pasa con estos países en este análisis de economía internacional respecto de
la deuda como porcentaje del PIB, el ratio deuda-PIB durante el fin del año pasado, el último trimestre del año 2022. Fíjense aquí cómo Grecia, y quiero poner este gráfico para que mucha gente preste atención, que se escandaliza cuando el gobierno dominicano dice que ya el porcentaje de deuda PIB está por debajo del 60%, está en un 57% o en el entorno de un 57, 58%. Quiero mostrarle la deuda como porcentaje del PIB, ese ratio deuda-PIB en varios países. Fíjense cómo está en Grecia. El ratio deuda-PIB está en 170%. En el caso de Italia, 145%. En el caso de Portugal, un 115%, al igual que en España y en Francia. Bélgica está ligeramente por encima de un 100%. Y de ahí, pues, comienzan a reducirse, por ejemplo, Estados Unidos está por encima de un 80%, y así los demás países. Si usted pusiera a República Dominicana, ¿verdad?, en este gráfico que no está, pues República Dominicana estaría entre Eslovaquia y Malta aproximadamente, ¿no? Por ahí estaría entre Eslovaquia y Malta, muy detrás de todos esos países cuyo ratio deuda-PIB en varios de ellos supera el 100%. Entonces, quería traerle este gráfico porque estoy viendo mucha gente que se escandaliza, que estamos en unos niveles de deuda que son insostenibles y todo eso. Pues fíjense, mírense en ese espejo, aunque hay que decir que el problema de nuestra deuda no tiene que ver necesariamente con el ratio deuda-PIB, sino con el porcentaje de la deuda, o mejor dicho, el pago de la deuda como porcentaje del presupuesto, que anda en un torno de un 22-23%, que sí drena los recursos presupuestarios. Así es que vamos a la última lámina de este bloque, señor director, para ver, fíjense aquí, ahora sí pusimos los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto Real a el año 2023, sobre todo a junio del año 2023. Fíjense que quien ha estado creciendo fuertemente son los Estados Unidos. Hemos dicho siempre que cuando uno compara con la Unión Europea, el gran ganador de esta fragmentación económica global está siendo los Estados Unidos. Fíjese cómo en el caso de Alemania, que es la línea negra, Estados Unidos es la línea azul, que está superior, o que tiene, digamos, una mayor tendencia al alza, seguido por Alemania, que es esa cifra negra, que es la potencia de la Unión Europea, y después siguen los demás países como Portugal, España, Italia y Grecia. Pero fíjense aquí que independientemente que usted compare con cualquier país de la Unión Europea, fíjese que Estados Unidos, sus niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto está muy por encima de los países de la Unión Europea, a pesar de la caída que tuvieron todos los países en el 2020 por el tema de la pandemia. Fíjense cómo ha crecido el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en comparación con la Unión Europea. Vamos al piso, señor director. Esto muestra que Estados Unidos, repito, es el gran ganador de esta fragmentación económica global, por lo menos desde el punto de vista occidental. Vamos a ver qué pasa. Se espera que el próximo miércoles, en la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues la máxima autoridad monetaria de ese país disponga una pausa en sus movimientos de la tasa de política monetaria. Hasta ahora, la opinión mayoritaria es que la Reserva Federal pues pausaría los aumentos en materia de política monetaria por lo menos hasta finales de este año, y a partir de las reuniones del próximo año ver la posibilidad de reducir la tasa de política monetaria. Esto es hasta ahora la opinión mayoritaria. Los más pesimistas piensan que podría hacer un último aumento de 25 puntos base, pero esa es una opinión minoritaria. Mientras tanto, hay que esperar a ver qué dice el máximo organismo monetario de Estados Unidos, porque de alguna manera ellos también determinan la tasa de interés internacional
de los títulos de deuda internacional y lógicamente siempre hay que estar atento a las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se reunirá y emitirá su decisión el próximo miércoles. Así es que esto es importante, este tipo de análisis en materia de economía internacional. Siempre lo hacemos porque nos lo piden, nos lo escriben por nuestras redes sociales y demás, y nosotros los complacemos. Para entender la economía nacional también hay que conocer la economía internacional, porque somos una pequeña economía abierta al mundo y cualquier decisión también nos afecta. Así es que vamos a la pausa y venimos con la parte final de Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Y como dijimos en la parte introductoria del programa de hoy, es difícil cualquier estrategia en materia diplomática con nuestro vecino Haití, porque nuestro vecino se ha caracterizado por no cumplir con los acuerdos a los que arriba con República Dominicana. Y ese acuerdo de 1929 respecto del uso de los recursos naturales compartidos, parece que ha tenido varios tropiezos. Y lógicamente el presidente Luis Abinader ha tomado esta decisión del cierre temporal de la frontera, buscando presionar a las autoridades haitianas para que no sigan con las obras que tienen como objetivo el desvío del río Dajabón, también conocido como el río Masacre. Esto porque el río tiene una trayectoria en términos de kilómetros mayor en el territorio dominicano que en el territorio haitiano y puede afectar no solo la agricultura,
sino el acceso de agua en algunas comunidades en la parte fronteriza de nuestro país. Y de verdad que es una tarea compleja. Sabemos que esta decisión forma parte de la estrategia del gobierno, que podría culminar con la locución del presidente Luis Abinader ante la sede de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo es complejo porque va a estar también como presidente invitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y imagínense en este mundo occidental, este primer mundo occidental que está hablando un lenguaje más bien bélico, de sanciones económicas y de esta fragmentación global que estamos viendo en los flujos comerciales, lo lógico es que el presidente Zelensky pues tenga más cámaras, tanto para alabarlo como para criticarlo, y de alguna manera eso podría eclipsar el discurso del presidente Luis Abinader, que va a poner sobre el tapete ante la comunidad internacional la difícil situación en la que se encuentra nuestro vecino y lógicamente este tema que es una agresión por el hecho de que se quiere desviar el cauce natural del río Dajabón y afectar a parte importante de la agricultura dominicana, así como el acceso al recurso agua en parte del territorio fronterizo de nuestro país. Y cuando uno ve una trayectoria de cómo del otro lado de la isla los recursos naturales han sido explotados de forma irracional, generando sequía y generando un suelo árido que limita las posibilidades agrícolas, es lógico que ese tema, porque se utilice el agua de manera irracional y termina impactando el aparato productivo de República Dominicana, especialmente en la agricultura. De verdad que esto es un tema difícil porque ese acuerdo de 1929 lo que establecía era una suerte de tribunal, de arbitraje a nivel internacional, pero siempre es importante buscar una salida en términos diplomáticos y de forma bilateral, porque usualmente cuando República Dominicana no ha tenido un buen desempeño en los resultados cuando va a arbitrajes. Y en el caso de Haití, siempre por un tema de desarrollo económico y social, siempre nos van a ver como la parte que tiene más suerte, la parte que más rica de esta isla compartida por dos naciones, y siempre va digamos que a prevalecer la idea de que hay que compensar al más pequeño, en este caso Haití, o al más pobre. Tenemos que resaltar que Haití es el país más pobre del hemisferio y que tiene unos niveles de pobreza propios del África subsahariana, pero ese fue el vecino que nos tocó. Entonces cualquier tipo de análisis a nivel internacional es difícil sostener, porque lo que hoy vive Haití es un resultado de un mal uso de sus recursos naturales que ahora amenaza a un recurso compartido con República Dominicana, que es el caso del río Dajabón o el río Masacre. Y parte importante de la estructura de irrigación que hay en nuestro país también utiliza represa de otro lago, de otra laguna que termina en el cauce del río Dajabón o Masacre, ampliando su capacidad precisamente porque es utilizado aguas abajo para temas de producción agrícola y de acceso a agua potable. Entonces imagínense si ahora Haití decide desviar el río, prácticamente va a condenar aguas abajo a los productores dominicanos a no tener acceso a el agua y de alguna manera no poder explotar toda la producción agrícola que se tiene. Por eso es una situación compleja, difícil. Sabemos que el presidente está
tratando de hacer de tripas corazón, haciendo todas estas estrategias y haciéndolo en el tiempo indicado para llevarlo ante las Naciones Unidas y que de alguna vez por todas, digamos que la comunidad internacional fije sus ojos en Haití. Porque es que está siendo difícil. Se sientan en esa comisión mixta bilateral, deciden una cosa en la mañana y en la tarde hacen otra. Y repito, República Dominicana no se puede cansar de seguir buscando una salida bilateral con Haití, aunque sabemos que ahora es más difícil que nunca, porque es un país donde no hay un gobierno, no hay una unidad territorial total que permita de alguna manera pues asegurar cualquier tipo de acuerdos. Entonces hay que ver por qué se desvía, qué se está buscando, cuál es la explicación del gobierno haitiano. Es una explotación agrícola, ¿cuál va a ser el volumen de agua que va a utilizar? ¿Por qué lo va a hacer? Eso es sostenible en el tiempo. No va a secar aguas abajo digamos, a las demás actividades agropecuarias que se van a hacer. Porque es que este es un río cuyo recorrido es mayor en el territorio dominicano que en el territorio haitiano. Entonces, no es un tema fácil de resolver. Vamos a ver, por otro lado está el tema de los mercados binacionales. Es difícil, no es un tema fácil, porque a pesar de que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES está buscando la manera de compensar a los productores y comerciantes dominicanos que interactúan en el mercado binacional, pues lo que se puede hacer es compensar medianamente, comprándole los bienes, sobre todo los bienes que son perecederos, para utilizarlo en todos estos programas de protección social, en los comedores económicos, en el plan social de la presidencia, en el desayuno escolar, pero esto van a ser soluciones o paliativos de corto plazo, porque el tema es que cerrar los mercados binacionales por mucho tiempo puede agravar la situación. Encima de una situación diplomática difícil se puede agregar un problema de carácter social, y es que Haití actualmente, o los habitantes de la frontera de Haití y República Dominicana, pero del lado haitiano, tienen a República Dominicana o a esos mercados binacionales como los principales mercados donde compran los artículos de primera necesidad que usan para la alimentación. Entonces podría generarse un problema social mayor. Por eso no es fácil esta estrategia que se está llevando a cabo. No es fácil porque no es sostenible ni siquiera en el mediano plazo, y se quieren obtener resultados rápidos. Porque, repito, no es un tema, es un tema bastante complejo, y parece que la irresponsabilidad por parte de las autoridades del vecino país pues está en niveles nunca antes vistos, y se está usando este tema para aprovechar políticamente un país que probablemente también entre en elecciones. Entonces, esto es una locura, vamos a ver qué pasa, pero la estrategia del gobierno hasta ahora pues es entendible, ¿no? Es entendible. Hay que buscar una salida, hay que poner el tema en los ojos de la comunidad internacional, a ver si miran para acá, porque hasta ahora ha sido muy difícil mantener acuerdos en lo comercial, en el tema de los recursos naturales, como el caso del río, y en el tema migratorio con nuestro vecino Haití. Pero, como dije en la parte introductoria, República Dominicana no puede cansarse de seguir buscando una salida con Haití y anclar estas relaciones que no hay manera de no tenerlas, porque esto es un tema geográfico y compartimos la isla con el país más pobre de todo el hemisferio de las Américas. Así es que no me queda más que agradecerle la sintonía e invitarlos para mañana cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.